Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, ya que vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes en vilo. Hoy vamos a hablar de Kerem y Ande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y vamos a explorar esa pregunta que tanto nos inquieta: ¿amor o distancia? La verdad revelada, aquí. Han estado siguiendo los últimos rumores, las entrevistas, las interacciones en redes sociales. Porque créanme, hay mucho que analizar y hoy vamos a intentar poner todas las piezas sobre la mesa para llegar a una conclusión, o al menos a una comprensión más profunda de lo que está sucediendo con esta popular pareja. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este drama y análisis, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La relación entre Kerem y Ande ha sido, sin duda alguna, uno de los temas más comentados y analizados en los últimos tiempos. Desde sus inicios, cuando ambos compartieron pantalla y surgió esa chispa innegable, hasta los momentos actuales donde la especulación sobre su estado sentimental parece no tener fin. Hoy, queremos ir más allá de los titulares sensacionalistas y las fotos borrosas para intentar ofrecerles una visión más completa y fundamentada de lo que podría estar ocurriendo. Vamos a desglosar cada uno de los factores que nos llevan a preguntarnos si su conexión es tan fuerte como para superar cualquier obstáculo, o si las circunstancias y las distancias están jugando en su contra. Empecemos por el principio, por esa magia que vimos nacer en la pantalla. Kerem Bürsin y Ande Erçel, dos talentosos actores que conquistaron corazones con su química en Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos lugares. Desde el primer momento su interacción cautivó a audiencias de todo el mundo. Esa complicidad, esas miradas, esa forma de complementarse en escena, era difícil no creer que algo más allá de la actuación estaba sucediendo. Muchos de ustedes, al igual que yo, se enamoraron de esa pareja ficticia, pero rápidamente esa admiración se trasladó a su vida personal. Los fans comenzaron a observar cada detalle, cada like, cada comentario, buscando confirmación de que el amor de Eda y Serkan era real. Y sí, hubo momentos en los que esa confirmación pareció estar al alcance de la mano. Las fotos juntos, las vacaciones, las publicaciones compartidas en redes sociales, los gestos de apoyo mutuo en sus carreras individuales. Todo esto alimentó la llama de la esperanza y de la creencia en que Kerem y Ande eran, efectivamente, una pareja sólida y enamorada. La manera en que se defendían el uno al otro ante las críticas, cómo se alegraban por los éxitos del otro, y cómo parecían disfrutar de la compañía mutua en eventos públicos y privados, todo ello pintaba un cuadro de una relación muy genuina. La propia Ande en algunas entrevistas ha hablado sobre la importancia de tener a alguien que la apoye en su carrera, y Kerem, a su vez, siempre ha mostrado admiración por el talento y la dedicación de Ande. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades está bajo un escrutinio constante y las relaciones, aún más. La distancia ha sido uno de los factores más mencionados y, quizás, uno de los más desafiantes. Si bien ambos son estrellas en Turquía, sus carreras y sus proyectos a veces los han llevado a diferentes partes del mundo. Kerem, por ejemplo, ha tenido oportunidades en Hollywood y ha pasado tiempo en Estados Unidos, mientras que Ande ha mantenido una presencia fuerte en Turquía, pero también ha explorado oportunidades internacionales. Esta distancia geográfica, sumada a las exigencias de sus profesiones, es un obstáculo que muchas parejas enfrentan, y para las figuras públicas, puede ser aún más complicado de gestionar. Hemos visto a través de sus redes sociales y de las noticias cómo han intentado hacer que funcione. Viajes de un lado a otro, llamadas constantes, mensajes de apoyo para mantenerse conectados. Pero seamos honestos, mantener una relación a larga distancia es difícil. Requiere un nivel extra de compromiso, de confianza y de comunicación. Y cuando añadimos a eso la presión de los medios, la constante especulación y la ausencia de momentos cotidianos juntos, el desafío se magnifica. ¿Han sido capaces de superar estas barreras? Esa es la pregunta del millón. Analicemos algunos de los indicios que nos han hecho dudar. En ocasiones, hemos notado una disminución en sus interacciones públicas. Menos fotos juntos, menos menciones directas en redes sociales. Esto, para los observadores atentos, puede ser una señal de que las cosas están cambiando. La ausencia de confirmación explícita sobre el estado de su relación ha dado pie a un sinfín de teorías. ¿Están intentando o mantener su vida privada en privado, como es su derecho?
¿O es que las cosas realmente han tomado un rumbo diferente? Una de las teorías más fuertes que ha circulado es que, a pesar de haber tenido una relación profunda y significativa, la distancia y las presiones de sus carreras podrían haberlos llevado a tomar caminos separados. No sería la primera vez que vemos a una pareja de celebridades luchar por mantener su relación frente a agendas apretadas y compromisos internacionales. Es una realidad dura, pero es una realidad. Pero no todo son malas noticias. También hemos visto momentos de reconciliación, de reencuentros que han hecho pensar a muchos que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Las publicaciones esporádicas de apoyo mutuo, los comentarios cariñosos que aparecen de vez en cuando, las fotos que, aunque escasas, muestran la complicidad que aún existe. Estos pequeños detalles son los que mantienen viva la esperanza de muchos fans. Y es importante recordar que las relaciones son complejas. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios a menudo es solo una pequeña fracción de la realidad. Las personas cambian, las prioridades cambian, y las circunstancias de la vida nos obligan a tomar decisiones difíciles. Quizás incluso si se han distanciado, lo han hecho de una manera respetuosa y mutua, entendiendo las necesidades y los objetivos individuales de cada uno. Otra perspectiva que debemos considerar es la influencia de sus carreras en su vida personal. Ambos son jóvenes, ambiciosos y están en la cima de sus carreras. Las oportunidades que se les presentan, especialmente las internacionales, son difíciles de dejar pasar. Podría ser que su amor sea real, pero que simplemente no hayan encontrado el momento o la forma de hacerlo compatible con sus aspiraciones profesionales. Es una pregunta delicada, pero necesaria. Hemos visto también cómo la opinión pública y la presión de los fans pueden afectar a una relación. Cuando una pareja es tan popular, cada paso que dan es analizado y comentado. A veces esta atención constante puede ser abrumadora, incluso para las parejas más fuertes. ¿Han sentido Kerem y Anne esa presión? Es muy probable que sí. Y esa presión, combinada con otros factores, podría haber jugado un papel en la dinámica de su relación. Ahora, ¿qué significa la verdad revelada aquí? Esa es la pregunta clave que queremos responder. La verdad en el contexto de una relación, rara vez es blanco o negro. A menudo es una mezcla de emociones, de circunstancias, de compromisos y de sacrificios. En el caso de Kerem y Anne, la verdad podría ser que hubo un amor real y profundo, pero que la distancia, las demandas de sus carreras y la presión pública han hecho que sea extremadamente difícil de mantener en su forma más pura. Quizás la verdad sea que en este momento están en un punto de distanciamiento, ya sea temporal o más permanente. O quizás la verdad es que están trabajando activamente para superar estos obstáculos, y simplemente no quieren compartir los detalles íntimos de su lucha con el mundo. Ambas posibilidades son válidas y merecen ser consideradas. Hemos intentado recopilar la información disponible, analizar las señales y escuchar las diferentes perspectivas. Y la conclusión a la que llegamos hoy es que, si bien es difícil afirmar con total certeza cuál es el estado actual de la relación entre Kerem y Anne, es innegable que ha habido una conexión muy especial entre ellos. Si ese amor ha logrado superar las pruebas de la distancia y las exigencias de sus carreras, es algo que solo ellos saben con certeza. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que la admiración y el respeto que se tienen mutuamente parece ser genuino, y eso, en sí mismo, es algo valioso. Para resumir, hemos explorado la magia que surgió en pantalla, la conexión que cautivó a millones, los indicios de una relación sólida y los desafíos que la distancia y sus carreras les han presentado. Hemos considerado la posibilidad de que la distancia haya jugado en su contra, pero también hemos mantenido abierta la puerta a la esperanza, basándonos en los momentos de apoyo y complicidad que aún podemos percibir. La verdad, como siempre, reside en la complejidad de las relaciones humanas, y en este caso particular, es una verdad que solo Kerem y Anne conocen completamente. Lo que sí sabemos es que su historia ha sido una fuente de inspiración para muchos, y su impacto en la industria y en sus seguidores es innegable. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en este análisis. Sé que muchos de ustedes tienen opiniones y teorías propias sobre este tema, y me encantaría escucharlas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el amor de Kerem y Anne ha logrado superar la distancia? ¿O creen que las presiones de sus carreras han sido demasiado? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir sobre estos temas con ustedes. Y antes de irnos,
Recuerden lo que siempre decimos, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante o informativo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfrutan de análisis sobre el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de que no se pierdan futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.